Buenas tardes, compañeros y profesor. Somos del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad ESIME Culhuacán en el grupo 4CB25 de la materia de teoría de autómatas. El tema que vamos a explicar hoy es la relación de la máquina de Turing con los autómatas de pila. Los integrantes de este equipo son Montesino Ramírez Miguel, Ortega Mondragón Jonathan Rodrigo y su servidor Montiel Rubio José Luis. Introducción. En este video conoceremos la historia de la máquina de Turing, así como su funcionamiento y su implicación con los autómatas. Alan Turing. Alan es uno de los grandes padres de la computación y realizó muchísimos trabajos en grandes áreas. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación, como lo fue la máquina de Turing. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Tras la guerra, diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, y poco tiempo después construyó una de las primeras máquinas de la Universidad de Manchester. Máquina de Turing. La máquina de Turing fue presentada por Alan Turing en el año de 1936. La máquina de Turing es el modelo matemático de un dispositivo que se comporta como un autómata finito y que dispone de una cinta de longitud infinita, en la que se pueden leer, escribir o borrar símbolos. Existen otras versiones con varias cintas deterministas o no, pero todas son equivalentes. Bien, en este punto veremos lo que es la definición formal de la máquina de Turing. Esa viene siendo lo que es una séptupla. Ahora veremos lo que vienen siendo los componentes o las partes que integran esta séptupla. En este caso empezamos con la letra sigma, continuado por la letra gamma, lo que es la B, Q mayúscula, Q0, F minúscula y F mayúscula. A continuación ya pues explicaré un poquito a detalle lo que viene siendo cada letra, cada expresión, y empezamos con lo que viene siendo gamma. Esto se refiere al alfabeto de símbolos de cinta. ¿A qué se refiere esto? Son los elementos que van a existir dentro de la cinta al momento de empezar a correr lo que viene siendo la máquina. Ahora, también decimos que sigma con gamma es el alfabeto de símbolos de entrada. Estos son los elementos o símbolos que van a entrar a la cinta. Ahora, también bajo esta expresión podemos decir que cada elemento de sigma pertenece a gamma. Sin embargo, hay que aclarar que sigma y gamma son diferentes. Eso es lo que nos narraría la expresión que tenemos marcada. Ahora, la siguiente expresión es B perteneciente a gamma y B perteneciente a sigma. Y primero hay que decir que B lo que significa y hace referencia es a un símbolo en blanco. Un símbolo en blanco o marcada como una B u otros signos, dependiendo las referencias que se encuentren, hace que indicación de que una celda está vacía, o sea de que esta celda no tiene ningún elemento símbolo dentro de ella. Ahora debemos hablar ahora sobre Q, y esto simplemente hace una referencia al típico conjunto que estamos acostumbrados, que es un conjunto de estados finitos. Ahora, aquí marcamos lo que ya es Q0, que es perteneciente a Q, que vendría siendo el estado inicial de este conjunto, por lo mismo que podemos definir exactamente qué es Q0. Ahora, marcamos que F mayúscula con Q es el conjunto de estados finales. Ahora, aquí también podemos expresar como en el anterior de sigma con gamma, que cada elemento de F pertenece a Q, pero F y Q son diferentes. Ahora, lo que viene siendo lo F minúscula es la función de transición con correspondencia de lo que viene siendo la expresión Q, X gamma AQ, X gamma X y entre llaves I de P. Esto a pequeños rasgos lo que hace es la referencia a la función
que va a llevar la máquina para poder hacer ahora sí que su trabajo, lo que es el movimiento de izquierda a derecha y demás para poder establecer lo que va a contener la cinta. Descripción de la máquina de Turing. La cinta es el elemento más esencial de todos ellos. Es una tira longitudinal que se divide en una sucesión de cuadros de igual tamaño o casillas, y cuya longitud dependerá en gran parte del esfuerzo que deba llevarse a cabo para solventar la pregunta que plantea el usuario. Las casillas están reservadas para que el cabezal trace símbolos distintos como el 0 o el 1 en el código binario en cada una, y estas constituyan el producto de cálculo que habrá de ser comprobado tras su parada. En términos informáticos, estas cintas podrían ser la memoria de un ordenador moderno. Las primeras celdas suelen tener un contenido ya establecido, input, quedando el resto vacías y preparadas para ser ocupadas tras el proceso de computación. También consta de un cabezal que se desplace hacia la izquierda o a la derecha, siguiendo la orden que el sistema dispone para él. En su extremo cuenta con una elongación capaz de grabar un trazo sobre la cinta, dando su forma a los números o las figuras que correspondan según el código que determina el movimiento. El modelo original contaba con un cabezal de tecnología rudimentaria, pero el avance en los ámbitos de la robótica ha permitido la irrupción de nuevos diseños más avanzados y precisos. El cabezal lee los contenidos de las celdas y se desplaza una única casilla a cualquiera de sus lados, según cuál sea su estado concreto, para seguir ejecutando la instrucción. Y en tercer lugar, existe un procesador central a la que se le destina la función de almacenar código y algoritmos que contienen instrucciones para la actividad del aparato, expresadas siguiendo términos matemáticos y lógicos. Este lenguaje tiene una matiz universal, aunque permite cierto grado de maniobra para introducir expresiones operativas formuladas por el usuario, siempre que se haya operativizado el significado. De esta manera, su cabezal facilitaría la ejecución de instrucciones almacenadas en el procesador, que equivaldrían a lo que hoy se conoce como programas o aplicaciones, apps. Este sistema permitiría reproducir cualquier cálculo posible y se alzaría como el predecesor de cualquiera de los ordenadores actuales. Funcionamiento de este dispositivo. Una máquina de Turing está diseñada para el grabado de una muestra concreta de símbolos o números, cuyo universo posible suele recibir el nombre de alfabeto. Cuando funciona con código binario, su alfabeto total es de 2, 0 o 1, pero puede ser tan amplio como se estime adecuando la función a realizar. El cabezal solo podrá reproducir en las celdas de la cinta aquello que se haya señalado previamente en tal sistema, por lo que un cálculo número pi, por ejemplo, requerirá el espectro completo de números del 0 al 9. Suelen contemplarse también lo que en la práctica se conoce como estados Q, los cuales también son programados por el usuario durante la descripción del código y que se etiquetan como Q1, Q2, Q3, Q4 hasta Qn. Por último, existirá una función de transición, delta, en la que se resume la secuencia total, paso a paso, del procesamiento matemático, y que expresa la instrucción completa, lectura de celda, escritura de nuevo símbolo, cambios de estados o no, y movimientos del cabezal. En un ciclo recurrente que se detiene al encontrar la respuesta a la pregunta inicial o también en el momento en que el usuario lo haya previsto dentro de su código, a menudo mediante una exclamación como se lee como parada. En el momento en que la máquina para de moverse, se recupera la cinta y se analiza al detalle qué respuesta ha proporcionado. Un autómata de pila es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto y determina si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. El lenguaje que reconoce un autómata con pila pertenece al grupo de los lenguajes libres de contexto en la clasificación de la jerarquía de Chomsky. Los autómatas de pila, en forma similar a como se usan los autómatas finitos, también se pueden utilizar para aceptar cadenas de un lenguaje definido sobre un alfabeto. Los autómatas de pila pueden aceptar lenguajes que no pueden aceptar los autómatas finitos. Un autómata de pila cuenta con una cinta de entrada y un mecanismo de control que puede encontrarse en uno de entre un número finito de estados. Uno de estos estados se designa como estado inicial y además algunos estados se llaman de aceptación o finales.
A diferencia de los autómatas finitos, los autómatas de pila cuentan con una memoria auxiliar llamada pila. Los símbolos, llamados símbolos de pila, pueden ser insertados o extraídos de la pila de acuerdo con el manejo LIFO. Último en entrar, primero en salir. Las transiciones entre los estados que ejecutan los autómatas de pila dependen de los símbolos de entrada y de los símbolos de la pila. El autómata acepta una cadena X si la secuencia de transiciones, comenzando en estado inicial y con pila vacía, conduce a un estado final después de leer toda la cadena X. Y aquí tenemos un ejemplo de un autómata que permite reconocer el lenguaje A a la N y B a la N, con N mayor o igual a 1. Es muy similar a los autómatas antes vistos, pero como podemos observar en las transiciones hay 3 elementos. El primero de izquierda a derecha nos indica la entrada, el segundo el elemento que se sacará de la pila y el tercero el elemento que se ingresará a la pila. Entonces si le damos algún valor a n, por ejemplo 2, tendría que reconocer la cadena AA, BB. Si empezamos a leer la cadena, el primer carácter es A. Entonces si nos fijamos en el autómata, cuando tenemos A en la entrada, el segundo símbolo nos indica que no se saca nada de la pila. Después el tercer símbolo nos indica que se ingresa un 1. Entonces tenemos una pila con un símbolo Z que será el indicador del fondo de la pila. Entonces el 1 se coloca encima. Continuamos en Q0. Y leemos el segundo carácter de la cadena, que es A. Igualmente nos indica que no se saca nada de la pila y se vuelve a escribir otro 1 en la pila. Continuamos y leemos el tercer carácter de la cadena, el cual es B. Entonces nos fijamos en el autómata y vemos que la entrada B nos tenemos que mover a Q1 y tenemos que sacar un 1 de la pila y no ingresar nada. Leemos el cuarto carácter, que es B, y nos indica que debemos quedarnos en Q1 y se vuelve a sacar un 1 de la pila y no se escribe nada. Y ahora estamos al final de la cadena, ya no hay nada. Entonces ahí nos indica que cuando ya no hay nada, avancemos al estado final, Q2, saquemos a Z o el indicador del fondo de la pila y no se escribe nada en la pila. Y así llegamos al estado final o de aceptación. Bien, ahora en este punto definiremos lo que viene siendo la máquina de Turing como un autómata. Ahora, como se había mencionado antes, la máquina de Turing al fin y al cabo es un autómata. En este caso es un autómata capaz de reconocer lenguajes formales. También se comentó que es un autómata con 2 pilas, con un tope en común. Ahora, aquí podemos describir algunos usos de lo que viene siendo la máquina de Turing y su funcionamiento para ver más o menos cómo sería lo que es un autómata. Ahora, estando en un estado P y leyendo un símbolo en cada celda sobre lo que se encuentra en la cabeza de lectura y escritura, se pueden realizar diversas acciones dentro de la máquina. ¿Estos qué son? ¿Cuáles son? Es el primero, que sería que pasa un nuevo estado, lo que es un cambio de estado, y de ahí pasamos a lo que es escribe un nuevo símbolo en la cinta, en la misma casilla donde se acaba de leer el símbolo. Esto de forma práctica lo podemos ver similar a una pila, a lo que significa que tú estás ingresando un dato en la pila, y si es que ya tiene un dato, en este caso podría ser, digamos, el dato B, que es una celda vacía, sustituir lo que es el dato en esa casilla. Ahora, esto lo vemos en el paso que viene siendo, se reemplaza el anterior leído, salvo que se escriba el mismo. Ese sería otro movimiento de lo que viene siendo la máquina de Turing. Ahora, también podemos decir que mueva la cabeza de lectura-escritura a izquierda, derecha o separe. Eso lo habíamos ya definido en lo que vienen siendo las expresiones I de P, de lo que viene siendo la función, que era derecha, izquierda y para. Estas son 3 acciones que puede realizar la máquina de Turing dentro de lo que es la lectura de la cinta. Ahora, existen también muchas variantes de la máquina de Turing, eso hay que tomarlo en cuenta, porque incluso ya hay una máquina de Turing cuántica, ya hay expresiones, ideas basadas en eso, y cabe aclarar que al fin y al cabo todas ellas son equivalentes. Así que vamos a manejar los conceptos básicos para poder darle entrada a este ideal. Ahora, como se puede apreciar, existe una clara similitud entre la máquina de Turing y los ordenadores que usamos hoy en día.
Al fin y al cabo, lo que viene siendo todos los programas, algoritmos que contiene una computadora se pueden plantear dentro de la cinta y por ende podemos decir que la máquina de Turing nos aporta a nosotros como programadores una gran herramienta para poder facilitarnos el entendimiento de estos mismos. También hay que decir que la aportación que ha traído la máquina de Turing a lo largo de este mundo, de estos tiempos posteriores a ella, es de forma increíble porque nos ha podido permitir avanzar de forma exponencial en el diseño informático que conocemos hasta ahorita. Es una herramienta que también nos permite mantenernos interconectados para poder llevar a cabo diversos programas, trabajos, así que en conclusión podemos decir que la máquina de Turing es una gran herramienta que se creó para el funcionamiento actual y en el entendimiento actual de lo que entendemos hoy como tecnología y diseño informático. Y bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero les haya gustado el video y hayan entendido un poco más sobre este tema. Así que suscríbanse y dejen su like y muchas gracias.